Momento de recibir a Andrea Vigorito y a Mauricio de Rosa, economistas e integrantes del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, autores, junto a Joan Vila y a Guillermo Sánchez, de Una recuperación desigual, masa salarial y distribución del ingreso después de la crisis. Y bueno, y este tema se da más que nada en el marco de estudios que hablan justamente de desigualdad y de pobreza. Bienvenidos, gracias a ambos por estar aquí con nosotros en Nada que Perder. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes sostienen que desde fines de 2021 el PIB de nuestro país superó los niveles de prepandemia, pero marcan que eso se distribuyó precisamente de forma desigual, ¿no? ¿Cómo fue la evolución del PIB y la distribución entonces de esto? Bueno, ahí justamente marcábamos que el PIB se recupera bastante rápidamente después de la pandemia, después de la crisis generada por la pandemia, pero en cambio, digamos, esa recuperación viene asociada a un incremento bastante marcado de la desigualdad. Ahí se observa eso en varios indicadores. Ya hemos discutido varias oportunidades el incremento del índice de Gini, que es un indicador que mide el incremento de la desigualdad. Y ahí lo que veíamos es que, digamos, esto ya es un dato público, pero entre 2019 y 2023 el índice de Gini crece más de un punto, cosa que si uno no está acostumbrado a ver este tipo de indicadores puede no decir mucho, pero en realidad es un incremento muy sustantivo de la desigualdad. O sea, la recuperación del PIB viene de la mano de un incremento bastante marcado de la desigualdad, medida, por ejemplo, a partir de indicadores de esta naturaleza. También, si uno mira una forma capaz que más intuitiva de verlo, es algo que ponemos en el trabajo, es digamos, comparar cómo le va a cada uno de los grupos de población en función de su ingreso en esta recuperación, quiénes ganan y quiénes no. Allí ya había habido un antecedente en un trabajo que generó cierta polémica, el trabajo de Exante. ¿Se acuerdan que mostraba que si bien el ingreso de los hogares en promedio crece en este periodo, entre 2019 y 2023, insisto, en realidad ese crecimiento estaba concentrado en el quintil 5, en el 20% de más ingresos, y que el resto de los quintiles, los primeros 4 quintiles, el 80% más pobre de la población, había en realidad perdido ingreso en términos reales comparado con 2019. Lo que nosotros mostramos es que de hecho es peor. Es peor aún. O sea, el 95% de la población más pobre, digamos, en realidad pierde ingresos en términos reales en el 23 comparado con 2019, en tanto que el único grupo que es realmente como ganador es el 5% de más ingresos, que es una forma como alternativa de ver esta evolución de la desigualdad, que es consistente perfectamente con el índice de Gini y con este incremento de la desigualdad. En el trabajo justamente lo que hacemos es intentar como explorar las causas que están de fondo de este incremento de la desigualdad, y uno de los candidatos cantados es justamente ver cómo evoluciona la masa salarial y la masa de remuneraciones laborales, que es un poco lo que estudiamos en este trabajo. Andrea, y ahora vamos a entrar en esto de la masa, pero te pregunto antes lo siguiente. Ustedes hablan también de lo que sucede en relación a la región. Esto es algo que se ha discutido bastante. De hecho, esta semana teníamos también algunos legisladores, y la semana pasada que discutían esto. Bueno, no se puede decir que en realidad no fue peor que otros países de la región. Y ustedes, sin embargo, muestran lo contrario en cuanto a esto de la evolución de la desigualdad. Ahí mostramos dos cosas. Digamos, de trayectoria, que son importantes. Una es en relación a cómo nos fue en crisis anteriores, por ejemplo en la crisis de 2002, y mostramos que aun cuando la crisis de 2002 tuvo una pérdida también muy profunda a nivel de bienestar de los hogares y quizá más, la recuperación de los ingresos, aun cuando fue también, como decía Mauricio, regresiva, no fue tan regresiva como esta última recuperación. O sea que ahí, con respecto a nosotros mismos, estamos también saliendo en malas condiciones. Y segundo, en relación a la región, los datos de la CEPAL de desigualdad lo que muestran es que la mayor parte de los países de la región ya volvieron a sus índices de Gini previos a la pandemia. Obviamente que el índice de Gini de Uruguay es uno de los más bajos de la región, pero lo que estamos hablando es cuánto los ingresos se concentraron durante la pandemia y cuánto los países fueron capaces de revertir esa concentración. Y lo que encontramos es que Uruguay es uno de los 3 países que no vuelven al nivel de 2019. Y eso, junto con que también la pobreza no vuelve al nivel de 2019, nos hace salir de la crisis en un contexto de peores condiciones de vida de los hogares y mayores niveles de desigualdad. Ahora, ¿por qué es que se da esto? ¿Por qué es que se da esta desigualdad, este aumento de la desigualdad? ¿Por qué es que se da el crecimiento de la pobreza? Ahí hay, por supuesto, múltiples factores que hay que explorar. Una de las cosas que
que hay que mirar es cómo justamente ver cómo evoluciona la masa salarial y cómo se distribuye, pero también hay que mirar otras cosas que no están en este trabajo, pero que sí hemos discutido en otras oportunidades, en particular, digamos, la respuesta de políticas públicas a la pandemia, esta estrategia de salida, digamos, post-pandemia que encaró el Estado uruguayo, que fue, digamos, muy modesta en el sentido de un gasto público que ya mismo la CEPAL, de vuelta, ya indicaba que el gasto, digamos, el esfuerzo fiscal que realizó el Estado uruguayo había sido relativamente moderado en relación al resto de la región, y de hecho hoy sabemos que el gasto público social en relación al PIB es en realidad más bajo ya en 2023 que lo que era en 2019. Si bien en números absolutos, o sea, en dinero es más que en 2019, en relación a la capacidad productiva de Uruguay es más bajo. Entonces, digamos, no llama tanto la atención, viendo que el esfuerzo, el despliegue de políticas públicas que hizo el Estado uruguayo fue relativamente modesto y moderado, que la salida haya sido de esta naturaleza, con más pobreza y más desigualdad. Ahí está una de las causas, sin duda. Uno de los principales discursos del gobierno, fundamentalmente ahora en la campaña, ha sido, bueno, post-pandemia, la masa salarial se ha recuperado y estamos igual o incluso quizá mejor que en 2019. Pero si vamos a los números, entonces esto no es así, podríamos concluir eso. Lo que pasa es que una cosa es mirar números absolutos y otra es mirar números relativos. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay una pérdida de participación relativa de la masa salarial en el Producto Bruto Interno. E incluso hacemos un cálculo de cuánto se perdió de masa salarial durante toda la crisis y nos da que es más o menos el 13% del PIB de 2019. Esto lo que nos habla es de un deterioro de las condiciones de vida de las personas que no se revierte porque la masa salarial vuelva a su participación o a niveles absolutos previos a la crisis, porque en ese periodo las personas vivieron toda esa pérdida de recursos con las consecuencias de mediano y largo plazo que eso también tiene, y eso es bien importante pensar que las consecuencias de las crisis no son solo lo que pasa cuando cae el salario, cuando cae el empleo, cuando estamos más atentos a la crisis, sino lo que sigue pasando en las trayectorias de las vidas que no necesariamente estamos viendo porque no estamos tan acostumbrados a los estudios que nosotros llamamos longitudinales, ¿no? de curso de vida de las personas, aparte de las consecuencias que tiene esta concentración en las decisiones económicas, etcétera. Andrea, ahí si se hablabas de un 13%, pero pensando en algunos números que dan ustedes en cuanto a cantidad de millones de dólares, ustedes hablan de que los hogares perdieron 7.500 millones de dólares en 4 años. Lo traigo porque a veces no nos vamos a hablar de porcentajes que de cifras, y son cifras que impresionan, ¿no? Sí, es una magnitud, un número realmente muy grande, 7.440 millones de dólares en el periodo. Eso es justamente, digamos, lo que los trabajadores y trabajadoras dejaron de percibir por esta caída de la participación de la masa salarial y de remuneraciones laborales en el Producto Interno Bruto. Es como la pérdida acumulada de este periodo, y es lo que señalaba Andrea, ¿no? Estos ingresos que no se percibieron y que ya los perdimos, digamos. O sea, uno no puede volver atrás en el tiempo a recuperarlos, por más que hoy la masa salarial o la masa de remuneraciones laborales, que es un indicador un poco más abarcativo, que incluye además ingresos laborales de personas que no son trabajadoras dependientes, pero que sí igual tienen una parte de sus ingresos que pueden ser asimilables a ingresos laborales, por más que se recupere, hay una pérdida que ya se efectivizó y que no se va a recuperar, y que nosotros cuantificamos en esos 7.440 millones de dólares, que es una magnitud, una cifra realmente muy grande. Andrea decía recién, aproximadamente 13% del PIB, es un número inmenso, ¿sí? Es una masa de recursos gigante que los trabajadores dejaron de percibir y que tiene consecuencias no solo en el momento, sino, como decía Andrea, a lo largo de la vida de las personas. Ahora, se habla mucho de esto, ¿no? De las medidas que no se tomaron como para que no creciera la desigualdad, para que los quintiles más pobres no estuvieran hoy por hoy en la pobreza. ¿Qué pasa con aquellos que sí se favorecieron, ¿no? Con este 5%, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron para que este 5% se hiciera más rico en este periodo? Bueno, la falta de medidas es una manera de que esos sectores recauden, ganen muchos recursos. Hay una sugerencia, o sea, este es un primer estudio de un proyecto de largo plazo más profundo, donde estos son como primeros resultados de la crisis, pero al final del trabajo hay una sugerencia que sale de la recaudación de los datos de la Dirección General Impositiva, donde muestra el aumento en la recaudación del ingreso del impuesto a la renta de las personas físicas
1 asociado a las rentas del capital y se ve cómo eso va en aumento. Entonces esa idea de que la crisis nos perjudicó a todos por igual no es cierta ni dentro de los trabajadores, porque dentro de los trabajadores también vemos una concentración de ingresos, no solo la caída de la masa salarial, sino también desigualdad dentro de los trabajadores, y todo eso explica, capaz que estoy haciendo como un entrevero en lo que pasa. Acá hemos hablado de algunos sectores particularmente sumergidos. Con lo que pasa en los hogares, pero a su vez dentro del sector, digamos, empresarial también hay diferencias importantes. Y la desigualdad sin intervención de la política pública en un contexto de crecimiento no necesariamente va a caer. Y la política salarial tampoco, porque en esto es fundamental para lo de la masa salarial, cómo crece el empleo, dónde crece el empleo y qué pasa con los salarios y qué salarios crecen. Tampoco desde la política salarial hubo señales que permitieran revertir esa caída tan fuerte de la masa. Recién hay, como creo que más aumentos del salario real sobre 2024. Nuestro trabajo llega a 2023. Hasta ahí podemos hablar, que es lo que la encuesta de hogares nos permite ver. O sea que otro tipo de políticas redistributivas podrían haber sido un buen camino para evitar el aumento de la pobreza. Sí, ciertamente, políticas que de hecho se desplegaron al principio de la pandemia, pero que rápidamente se desescalaron. La respuesta fue, digamos, insisto, muy modesta. ¿Se acuerdan de aquello del incremento de 50% en el monto de transferencias al principio de la pandemia? Que después rápidamente se desescala, digamos, y vuelve a los valores habituales. Entonces allí ya, digamos, hay un elemento que deja de operar en favor de reducir la pobreza. Eso desde el punto de vista de la pobreza. Desde el punto de vista de la desigualdad está lo que marca Andrea de la política salarial, que no fue particularmente progresiva, digamos, no fue que una política que favoreció en particular a los salarios más sumergidos, pero además en materia tributaria, que no hubo grandes innovaciones, pero que el único cambio que se anunció muchísimo y que se puso en práctica el año pasado, ¿se acuerdan de aquellos anuncios de marzo de 2023 de reducción del IRPF y el IAS? Que fue una reducción muy modesta, una cosa muy, muy chiquita, pero que operó en el sentido de, no en un sentido progresivo, sino en un sentido regresivo, porque justamente debilitó dos instrumentos que tenemos que son redistributivos, como el IRPF categoría 2, digamos, a trabajo, y el IAS, que son instrumentos que permiten moderar un poco la desigualdad. El efecto fue muy marginal porque el cambio fue muy chiquito, pero digamos la señal política fue claramente no en un sentido de igualador, sino desigualador. Andrea, tú decías, bueno, hay de repente las cosas se pueden medir por las políticas que no se toman más que por las que se toman. Bueno, hubo algunas que no se tomaron, hubo algunas que se tomaron, como esta que decís Mauricio, y que en definitiva fueron en sentido contrario. Ahora, ¿cuáles se podrían haber tomado más allá de la política salarial, una política salarial distinta, para generar efectos distintos sobre la pobreza y la desigualdad? Bueno, un poco lo que decía Mauricio, ¿no? El primer paquete de medidas de contención a la caída de ingresos que venía por el lado de las transferencias fue muy débil. Y eso también, y aún peor, pasó en la crisis de 2002. O sea, no aprendemos de nuestra propia experiencia de las crisis. O sea, tenemos crisis del 82, crisis de 2002 y esta crisis, y todas con una respuesta del Estado, de la política pública, que casi se da cuando estamos en recuperación, cuando lo que necesitamos es que la respuesta sea en el momento del golpe. Y lo importante es también vincular todas estas no políticas y todo esto que estamos conversando ahora de la desigualdad con lo que pasa con la pobreza y la pobreza infantil, que es un tema que está súper en discusión, pero que no se está conectando con sus causas. Y una de sus causas tiene que ver capaz con lo que pasa con los salarios, con lo que pasa con el empleo y con lo que pasa con estas transferencias públicas, como las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social, de las que hablaba Mauricio, que son medidas de contención de ingresos. O sea, nadie va a cambiar, las asignaciones no sacan a las personas de la pobreza, pero generan una contención de ingresos y reducen su distancia a la línea particular, y también son importantes porque los hogares de muy bajos ingresos son muy fluctuantes. Ustedes siempre hablan, ¿no?, de que es mínimo por lo que se puede caer debajo de la línea de pobreza, ¿no? Claro, y la estabilización de ingreso en un contexto de crisis es súper importante. Por eso no se puede medir solamente si se cruza o no se cruza la línea, pero un poco creo que por ahí, ¿no? Ahora, decías, fue muy débil por la cantidad de tiempo que se implementó, o fue muy débil por la cantidad de dinero per cápita, por ejemplo, que se utilizó.
Yo creo que por ambas cosas. La dirección, la orientación de esas primeras políticas fue adecuada en el sentido de que se utilizó algo que no teníamos en 2002, que era un sistema de transferencia ya montado, con las personas identificadas, con los hogares ya recibiendo algún ingreso. Se empleó en parte ese sistema, también se implementó, que ellos se acuerdan de las canastas, que era como una cosa por fuera, que fue un poco más rara. Y el bono crianza después. Sí, que el bono crianza de última vez se monta sobre el sistema que ya existe de transferencia. O sea, como usando ese sistema, eso se hizo bien, o sea, hacer uso de ese sistema que se había terminado de consolidar ya por 2008. Pero los montos transferidos, eso lo dijimos desde el principio, eran muy modestos. De hecho, ¿se acuerdan aquello del incremento de las 100.000 personas adicionales por debajo de la línea de pobreza? Ese incremento de transferencias, lo que nosotros veíamos es que si no hubiese sido por esos montos que se transfirieron adicionales, hubiesen sido 125.000 personas por debajo de la línea de pobreza. O sea, moderó un poquito, pero no alcanzó, digamos, a frenarte este pico de la pobreza. Entonces, los montos fueron escasos y el tiempo por el que se sostuvieron también fue corto. Estamos hablando de, en 2022 ya prácticamente se había desescalado todo este refuerzo de las transferencias monetarias, que hay que sostenerlo en el tiempo, porque de hecho lo estamos viendo que la pobreza no vuelve, como decía Andrea, a los niveles prepandemia. Y acá también Uruguay es uno de los peores de la clase en América Latina. En básicamente la mitad de los países de la región, la pobreza ya en 2022 ya había vuelto a niveles prepandemia. Y si uno considera la región en su conjunto, o sea, considerando a todos los habitantes, digamos, de América Latina es hoy menos pobre que en 2019, ¿sí? Muy tironeado por países grandes como Brasil y México, que han logrado bajar mucho la pobreza y que entonces tironean el promedio a la baja. Pero Uruguay claramente ahí está dentro del grupo de países que no solo no logró volver a empatar, digamos, sino que estamos en niveles de pobreza superiores a los que teníamos antes de la pandemia. Entonces, todo este panorama, digamos, que me parece es bueno discutir el tema de pobreza y pobreza infantil en el marco del incremento de la desigualdad, porque es como una mirada un poquito más amplia, que si nos enfocamos únicamente en pobreza, quedamos con una mirada un poco hemipléjica del problema, y me parece importante vincularlo con el tema de la desigualdad, que, como decía Andrea, viene empujada por este deterioro, por los primeros años de la crisis de la masa salarial, que redunda en un incremento de los ingresos por capital, que sabemos que está fuertemente concentrado. Esto que decía Andrea, vemos en los datos tributarios, por ejemplo, que se disparó la recaudación del IRPF categoría 1, que es al capital, y el IRNR, que es el impuesto a la renta de los no residentes, o sea, el capital que se distribuye al resto del mundo. Esos dos impuestos se incrementaron mucho, lo que da cuenta de que hubo un pico, digamos, en los ingresos por capital, eso por una parte, y por otra parte que la masa salarial cae y después se recupera, pero en esa recuperación es internamente mucho más desigual. O sea, los salarios que se benefician son en particular los más altos. Entonces, todo este paquete nos da cuenta de un escenario que es consistente por todos lados, de un incremento de la desigualdad y un incremento de la pobreza. Vos recién, Andrea, en esto de pensar determinadas políticas en el combate a la pobreza infantil, hablabas de algunas políticas concretas. Ahora, si pensamos por fuera de lo que tiene que ver con políticas de transferencias, ¿qué políticas podemos pensar para pensar un combate a largo plazo de lo que tiene que ver con la pobreza infantil? Para mí tiene que ver con los ingresos de las personas adultas, básicamente. Con cómo se aseguran los ingresos de las personas adultas. El foco tiene que estar ahí. Entonces, ¿dónde está? Está en el empleo, está en el salario, está en la desigualdad salarial, está en la idea de que no todas las personas, aun cuando trabajen una jornada completa, por sus características y por lo que son las remuneraciones de mercado, van a recibir un nivel de remuneración digno. Y entonces cómo también tiene que haber políticas públicas permanentes de apoyo. Y ahí quería unir con lo que recién había planteado Mauricio y lo que preguntaban, que es cuál es la población que debe ser protegida, que no es solamente la que está bajo la línea de pobreza, porque eso es también algo fluctuante. Los trabajos, varios trabajos, 4 o 5 más que hay para Uruguay de distintas personas, muestran que el 40% de la población de menores recursos, o sea, casi la mitad de la población, tiene vulnerabilidades y inestabilidades de ingresos. Entonces, esa es una base sobre la cual hay que estabilizar ingreso, que es bastante más. La pobreza que anda en el 10, 11 por 8, 9, 10, 11%, pero tenemos un 40% de hogares vulnerables. Entonces, pensar el tema de la pobreza también es pensar qué pasa con esa mitad de la población que entra y sale de condiciones de vida que no vemos porque trabajamos agregadamente desde la mirada como más económica. Entonces, el tema
de la pobreza infantil, no sé, como nosotros un poco lo que podemos aportar desde nuestra visión de la economía es, bueno, miremos la generación, estamos hablando de pobreza monetaria, miremos entonces cómo se generan esos ingresos, no sé, hay cosas más estructurales, la propiedad de la vivienda, cómo se accede, ¿no? La segregación residencial, o sea, podemos seguir, y la pobreza no es solo pobreza monetaria, pero si estamos en la pobreza monetaria, cómo los adultos generan ingresos, qué adultos acceden al empleo, a qué empleo y cómo, más cómo todo este sistema de transferencia se despliega, es una base por lo menos para pensar en el corto plazo. Sí, pero además un apunte adicional con una cosa que señalaba Andrea al pasar, y es el tema salarial, que es bien relevante. Pensemos que un hogar en Montevideo con 3 integrantes, ¿no? Dos adultos perceptores de salario y un menor, ¿sí? Si esos adultos ganan salario mínimo, o sea, trabajan tiempo completo y ganan salario mínimo, ese hogar está por debajo de la línea de pobreza. O sea, los niveles salariales son bajos en Uruguay, son realmente bajos, y los salarios más deprimidos son realmente muy bajos. Entonces ahí, digamos, en la política salarial se juega mucho lo que pasa con la pobreza. Y hay un punto central que hay que hincarle el diente y promover unas pautas salariales que favorezcan fuertemente a los salarios más sumergidos, incluso si eso es en detrimento de incrementos salariales de los grupos que percibimos salarios más altos. O sea, eso es clave. Eso por una parte. Y por otro lado, y pensando ya en una nueva generación de políticas públicas que logre como abatir realmente de forma un poco más estructural los niveles de pobreza y desigualdad, hay que pensar, y hay trabajos en el Instituto de Economía que están explorando este tipo de ideas, esquemas más de empleo, de políticas de empleo bastante más ambiciosas. Se habla a veces como de empleo garantido por el Estado, es un tipo de políticas como el equivalente de la renta básica universal, pero por el lado del empleo, digamos, que cualquier persona que quiera trabajar al salario mínimo pueda hacerlo, y realizar alguna tarea socialmente valiosa. Ese tipo de políticas universales o casi universales realmente podrían mover la aguja en materia de reducción de pobreza y de vulnerabilidad, que es lo que decía Andrea. Políticas que apunten no solo al núcleo duro de pobreza, que es lo que siempre se habla, sino a este contingente de uruguayos y uruguayas mucho más grande, que es básicamente el 40% de la población que está en condiciones de vulnerabilidad. ¿Y una política como esa tendría un costo muy alto? ¿Habría, por ejemplo, margen fiscal para poder aplicarlo? No, son políticas caras, obviamente, pero a mí esta discusión a veces como que me frustra un poco, porque son políticas que requieren recursos muy, muy grandes. Obviamente para aplicarlas habría que hacerlo escalonadamente a lo largo del tiempo y demás, pero también hay que compararlas, digamos, con el costo que tiene no realizarlas. ¿Cuánto le cuesta a Uruguay tener 20% de pobreza infantil en el largo plazo? O sea, incluso si uno, sacando la discusión de fondo y la más importante, que es la de justicia, ¿no? Si es justo o es injusto que haya niños pobres en Uruguay, niñas pobres. Desde el punto de vista exclusivamente instrumental, como haciendo la cuenta, ¿cuánto nos cuesta eso? Es carísimo. Es carísimo, pues implica perjuicios para el desarrollo económico de todos y todas, muy grandes. Todas las estimaciones que se han hecho en artículos de primerísimo nivel académico sobre cuánto da la cuenta de invertir, por ejemplo, en primera infancia, o asegurar ingresos para las familias que tienen niños pequeños, muestran que son políticas que se pagan solas en el largo plazo. Se pagan solas y en general tienden a dar rendimientos mucho más altos que lo que se invierte en el periodo, ¿sí? Por razones obvias, porque si uno invierte en niños y niñas chiquitos, evidentemente va a tener unos efectos a lo largo de toda su vida que son muy potentes. Entonces está bien, son políticas que son caras, pero digamos, la cuenta relevante es... Te saldría más barato que si no lo aplicaras. Claro. ¿Cuál es el contrafactual de eso? Porque está bien, capaz que hay que invertir 1, 2, 3 puntos del PIB en políticas de esta naturaleza. Son políticas, insisto, que requieren muchos recursos. Pero ¿cuánto podemos ganar y cuánto podemos evitar perder en 10, 20, 30 años si las hacemos ahora? Tenemos ahora para pensar, sí, en algunos números, pero hablaban ahora de qué políticas se podrían tomar en relación también a las cuestiones de empleo, en si hay que ir a algunas políticas universales. Y bueno, y ahora en época de campaña, decías también, Andrea, estamos en un momento en el que se habla mucho de la pobreza infantil. Y en los avances del programa del Frente Amplio, ¿no?, que serán presentados ahora en septiembre, se propone, por ejemplo, garantizar un ingreso básico de supervivencia a las mujeres en condición de pobreza y sin ingresos propios de carácter transitorio. ¿Esto creen que es algo que podría contribuir este tipo de iniciativa? Sí, para mí hay que discutir todo en un paquete mucho más grande, no medida por medida. Seguramente esa medida
tenga algún impacto, hay que ver cómo, qué estabilización genera, o sea, siempre cualquier ingreso va a acercar a la línea, pero tiene que pensarse globalmente. O sea, creo que el punto es salirse un poco, o sea, todo el mundo va a decir que hay que reducir la pobreza infantil, el tema es qué prioridad va a tener eso en un gobierno y cuántos recursos se está dispuesto a invertir, por la idea esta de que no son políticas baratas, o sea, no tiene sentido decir que es barato reducir la pobreza infantil o la pobreza, no es barato, es caro. El tema es qué prioridad va a tener en un gobierno por razones instrumentales y también por razones de justicia. De todas maneras, Andrea, porque no sé, es interesante, ¿no? Hablar de esto, ustedes dicen, es caro, ¿no? Y yo entiendo que pensándolo de forma integral, evidentemente debe tener un costo caro. Pero también cuando hablamos en relación a otros números, porque ustedes decían 7.500 millones de dólares es lo que se perdió, ¿no? En estos 4 años. El otro día hablábamos esta semana con Fernando Filgueira, por ejemplo, ¿no? Y él decía, calculando por lo menos para erradicar la pobreza extrema infantil, que estaríamos hablando de unos 250 millones de dólares, calculando algunas políticas. Claro, entiendo que no es quizá el marco todo Lo que integral. pasa es que ahí es la discusión esa de qué es erradicar la pobreza infantil. Ajá. O sea, si vos decís, haces la cuenta, bueno, ¿cuánto me costaría que todas las personas hago una cuenta con la encuesta de hogares y digo, llevo a todo el mundo a la línea de pobreza? Eso puede ser de ese orden. Claro. Pero las personas no es que se quedan paradas en la línea una vez ni que es la el llevaste. 40% que estamos hablando que corre Y hay riesgo. otros que se van a caer y aparte vos lo que querés dar es una estabilidad de mediano y largo plazo. Entonces, depende qué estás discutiendo. Y ahí me parece que hay una vieja discusión que es, que la planteaba Rabí Cambur, que si vos estás trabajando para un indicador o estás trabajando efectivamente para una reducción, para una mejora del bienestar y una reducción de la desigualdad. Si vos te fijas un solo indicador, y creo que eso ha pasado, que todo el mundo mira el indicador de pobreza infantil o pobreza o indigencia monetaria y nada más, entonces trabajás para bajar ese indicador, pero eso no quiere decir que las condiciones en general de las personas mejoren. Eso pasó en los gobiernos anteriores del Frente Amplio. Se hubo pre-2019, capaz que se centró mucho la discusión en la caída de la pobreza monetaria, pero la pobreza multidimensional, las desigualdades multidimensionales no cayeron ni en Uruguay ni en América Latina igualmente. Entonces eso, cuando tenés una crisis, vuelve a saltar. Entonces ahí para ver, ¿no? Cayeron en los 15 años, pero no cayeron en proporción a este indicador concreto. La pobreza multidimensional y la desigualdad multidimensional se redujeron mucho menos que la pobreza monetaria. Entonces, si vos solo mirás la pobreza monetaria y la indigencia y ves esa caída que va, no sé, como desde el 30, puedo decir cualquier disparate, hasta el 8. No, Andrea, cualquier disparate no nos digas. Bueno, no me acuerdo si era el 30, el 25, depende de qué punto. Sí, o sea, sí. si se baja un tercio. Pero no es eso lo único que te cuenta la historia de las personas, porque su nivel educativo quedó parecido, su vivienda fue la misma, no sé cuánto cambiaron su inserción laboral, recibió más salario, pero con la crisis lo vuelve a perder. Entonces, para discutirlo estructuralmente tenemos que mirar todo eso. Para discutirlo en el corto plazo, capaz que una medida de esas está buena, es útil porque cambia en el corto plazo la vida de la gente, pero no lo va a cambiar en el mediano y en el largo. Y en ese sentido es que decimos que las políticas de reducción de la pobreza y de desigualdad estructural son caras, porque implica una apuesta, una prioridad, digamos, del Estado uruguayo de poner recursos cuantiosos en esto. Porque insisto, ¿no? Lo que decía Andrea, no es solamente mirar ingresos, es mirar más dimensiones, pero además, incluso dentro de los ingresos, no es llevar a la gente hasta la línea, que es ese tipo de cálculos como el que señalabas recién, sino una política de sostenimiento de ingresos más general. De todas formas, hay un punto, tenés un punto ahí que es correcto, que es que, digamos, comparado con qué es caro esto, ¿no? Claro. Si uno mira, por ejemplo, para solamente mencionar un indicador, la renuncia fiscal que hace el Estado uruguayo, ¿no? Los impuestos que por exoneraciones decidimos no cobrar, son 6 puntos del PIB. 6% del PIB es renuncia fiscal. De hecho, era 5 con algo, ahora está en 6 con algo. Subió un punto entero del PIB en este periodo, los impuestos que no se cobran. Obviamente hay toda una discusión allí de si vos pones impuestos, ese ingreso se genera o no. Hay como infinidad de detalles técnicos.
Pero lo cierto es que ahí hay una cantidad de recursos que no estamos recaudando. Y nadie pregunta qué se hace con eso, ¿no? Exacto, o sea... Quería ir ahí, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los montos, pero ¿qué pasa con la ejecución de estos montos, no? ¿Qué tanto influye, cómo se lleva al territorio este dinero? Mira, en Uruguay no tenemos estudios sobre cómo impacta la renuncia fiscal, este tipo de exoneraciones, sobre, por ejemplo, la inversión, que es digamos, el fundamento central de por qué muchas de esas exoneraciones se otorgan. Pero sí es cierto que para la evidencia internacional no es nada clara en absoluto de que este tipo de exoneraciones implique digamos, un estímulo para la inversión, por ejemplo, privada, y para el crecimiento económico. Hubo una entrevista hace muy poco a Marcelo Bérgolo, que es un profesor también del Departamento de Economía, que decía esto, digamos, que la evidencia es en todo caso mixta, ¿sí? No es nada claro que este tipo de renuncias fiscales den un rédito económico claro. Entonces, de vuelta, haciendo la discusión, no está bien. Discutamos todo, o sea, discutamos el paquete de la fiscalidad del Uruguay y dónde estamos poniendo las prioridades y cuál es la evidencia que respalda cada cosa. Yo decía, la evidencia es mixta en esto, si las exoneraciones generan o no un impulso al crecimiento económico. La evidencia es abrumadora, en cambio, o sea, digamos, no hay dos lecturas de que la inversión en primera infancia, por ejemplo, genera réditos inmensos en el futuro, inmediato también. Entonces, digamos, consideremos como todo, como decía Andrea, el paquete de políticas públicas que se desarrollan para encarar estos problemas. Vos decías recién, Mauricio, que bueno, que habría que invertir quizá 1 punto, 2 puntos del PIB en este sentido. ¿Sabemos cuánto invierten los países que son exitosos en este tema? A estas políticas? Yo no tengo el número ahora en la cabeza, pero 4, sin duda 5 sí. mínimo, ¿no? Los países desarrollados, sí. Los países ricos, y esto también a un punto de lo que señalabas recién de la transitoriedad de estas medidas. A mí creo que de todo lo que venimos discutiendo, esa palabra es la que más me hizo ruido, porque hay que pensar que no son políticas transitorias estas las de alivio de la pobreza. Los países desarrollados, los países ricos, tienen PIBs per cápita muy superiores a los nuestros, ¿sí? Tienen políticas de transferencias monetarias muy ambiciosas y permanentes. Transfieren cantidades de recursos gigantes a los hogares que caen transitoriamente en situaciones de vulnerabilidad para sostener sus ingresos. Y es una política permanente de esos estados porque se entiende que es parte del contrato social que se tiene y que sobre todo en economías como las que tenemos ahora, que son tan dinámicas, donde se crean y se destruyen puestos de trabajo tan rápidamente, es importantísimo tener una red de protección social que permita que la gente transite situaciones de privación de forma un poco más razonable. Entonces, los estados invierten mucho más y lo invierten de forma permanente para sostener los ingresos de la población. ¿Cuánta desigualdad estás dispuesto a tolerar aún en un marco de una sociedad que es desigual, ¿no? Decía Mauricio, cuando pensábamos en esto de la región, bueno, hay algunos países que obviamente tironearon particularmente para que la pobreza haya disminuido en términos regionales, ¿no? Y mencionabas México y Brasil. Brasil, una de las cosas que tomó fue esto del impuesto a los súper ricos, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa medida, ¿cuánto contribuyó? Eso todavía está como... Por verse. Lo están armando, sí. Fuera una propuesta de Brasil en el marco de la presidencia del G20. Una propuesta que, de hecho, el diseño se le solicitó a Gabriel Zucman, que es un economista francés, que, bueno, de hecho es el ganador de una medalla que se llama la medalla Clark, que es como una medalla súper prestigiosa que se le da a economistas sub 40, que se dice a veces que es como el predictor del Nobel. O sea, es un economista muy prestigioso que diseñó este impuesto a los súper ricos por escala global, a los billonarios. O sea, ellos le dicen los 1.000 millonarios, las personas que tienen más de $1.000 millones de patrimonio, que son unas 3.000 personas en el mundo aproximadamente, los que están en la lista de Forbes. Digamos, ese grupo de gente, una propuesta para grabarlos y que paguen anualmente algo así como el 2% de su riqueza neta total en cada año. Una propuesta que es bien potente y que para países como Brasil, por ejemplo, que sí tienen una cantidad de millonarios importantes en la lista de Forbes, podría implicar como conseguir recursos y contribuir a no solo bajar la desigualdad vía el impuesto, sino además a generar recursos para desarrollar políticas públicas que puedan reducir la desigualdad. Lo que sí hizo Brasil, y lo hizo, esto es interesante, porque lo hizo incluso en el periodo de Bolsonaro, fue transferencias monetarias mucho más ambiciosas que las uruguayas, que fue en parte lo que logró que la pobreza no se disparara en Brasil. Y lo hizo el gobierno de Bolsonaro. Digo también porque a veces como que tenemos un cierto sesgo al analizar estas cosas, y claramente el Estado uruguayo, digamos, tuvo una respuesta muy modesta, incluso comparado con gobiernos como el de Jair Bolsonaro. Donde cayó igual muchísimo, ¿no? La pobreza. Sí, claro.
Me quedé pensando en esto de las propuestas de campaña, ¿no? Porque hablábamos del Frente Amplio recién, pero hay otra que ha sonado muchísimo que tiene que ver con estos 200 millones que promete Delgado para justamente erradicar la pobreza infantil. Y si pensamos en esto, también se nos viene a la cabeza lo que se ha hecho durante este periodo, ¿no? Y este incremento en su momento de un recurso para la pobreza infantil de unos 50 millones. ¿Qué tan importante es la cantidad de dinero comparado con su ejecución, ¿no? Porque con estos 50 millones se supo después que esto se implementó tarde, que bueno, que mucho de esto no se ejecutó, sino que volvió a rentas generales. Entonces, ¿qué tanto importante es esto de prometer un monto sin hablar de qué manera se va a ejecutar o llevar a la práctica? Para mí es un aspecto demasiado, o sea, no lo sé, o sea, obviamente que el dinero tiene que llegar a los hogares, pero capaz que al nivel que nosotros podemos como discutir más es a qué políticas y qué diseño, ¿no? Ese monto, así dicho a priori, parecería que no va a cambiar sustancialmente nada, y aparte hay que pensar a qué está dirigido, porque por lo que veníamos planteando, el tema es más cómo se genera ingreso en los hogares, o sea, a qué va a ir ese dinero, a qué tipo de hogares, a qué va a ser una transferencia. Yo eso no, la verdad no lo sé. No lo importante es cómo llega a los hogares ese dinero entonces. Lo importante es que los hogares tengan, o sea, si estamos hablando de pobreza monetaria, que es un valor ficticio que nos dice que más o menos las personas que están en ese entorno tienen unas mínimas condiciones para funcionar, el tema es cómo esos recursos, si se van a volcar como recursos para que las personas los gasten en el mercado o lo que sea, o si van a ser a través de transferencias, si van a ser a través de, como decíamos, de mejoras salariales. Yo ese diseño en lo personal no lo conozco, por eso no lo puedo comentar. Sí, igual, de lo que decía Andrea, igual es lo más relevante. Me parece que el monto involucrado a priori no parece gigante, o sea, 50 millones de dólares y pasar a 200 millones, que creo que es la propuesta, al final del periodo, no parece un monto sustantivo. Digamos, si uno, a juzgar por cómo es el fondo de primera infancia hoy, que, digamos, incluye, acá estoy jugando de memoria, pero incluye esencialmente el bono crianza, que esto que señalabas, ¿no? Que este refuerzo de las AFAM para los hogares con menores, con niños muy chiquitos, creo que es menor de 3 años, y después incluye algunas cosas de CAIF y demás. Son algunas medidas que están bien, pero el monto involucrado es relativamente menor. Y esto lo señalo porque también en la discusión pública se habló en muchas oportunidades a partir de esta propuesta de una cuadruplicación del presupuesto destinado a primera infancia. Y eso no es, digamos, fácticamente correcto, porque es una cuadruplicación de este fondo, que incluye el bono crianza, que es una pequeña transferencia que se monta sobre las AFAM y algunas cosas más, pero no es una cuadruplicación del presupuesto de infancia, que incluye, por ejemplo, las asignaciones familiares de plan de equidad, en parte también la tarjeta de Uruguay social, y muchas otras políticas que son muchísimo más grandes, que involucran una cantidad de recursos mucho más grande y que no se van a tocar. Estamos hablando de cuadruplicar este fondo nuevo que creó este gobierno y llevarlo a 200 millones de dólares, que es son montos que seguramente contribuyen, como decía Andrea, si están bien orientados, si se ejecutan efectivamente, a aliviar algunas condiciones. Hay que ver cómo se hace, pero que en ningún caso van a mover la aguja en el sentido de erradicar la pobreza infantil y nada que se le parezca. Andrea, quedaste ahí con nada, que creo que es bastante ilustrativo comparar con la salida de la crisis anterior, eso que hablábamos, de toda esa caída de la pobreza, todas las medidas, en un contexto de altísimo crecimiento económico, todas las medidas que se tomaron y que la pobreza cayó porque los ingresos subieron, porque subió el empleo, pero hubo un conjunto de medidas importantes de instauración del sistema de transferencias, de impuesto a la renta, de negociación salarial, no sé, FONASA, y todo eso generó un corto periodo de reducción de la desigualdad. Entonces, realmente medidas específicas producen muy poco en este terreno, y eso es una de las cosas que como sociedad tenemos que entender. Andrea Vigorito, Mauricio de Rosa, muchas gracias a ambos por estar aquí esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.